Hola a todos, nosotras somos Micaela Salacaín. Y mi nombre es Ana Laura Salacaín. Somos hermanas, por eso decidimos hacerlo juntas para una mejor organización. Y no incluimos a nadie más porque no conocíamos y por esto mismo de tener una mejor comunicación y organización en el tiempo. Somos de Luján. Y las dos somos docentes de nivel primario. Yo este año y el año anterior estuve en primer ciclo. Y yo estoy en segundo ciclo en una escuela también de Luján. Bueno, nosotras pertenecemos al aula número 3 del postítulo. Y el título es La alfabetización de niños y niñas de primer año de la escuela primaria en tiempos de la virtualidad, de la pandemia. Decidimos utilizar solo escuelas primarias públicas, ya que las dos trabajamos en escuelas primarias. La idea de esta investigación fue a raíz de la pandemia, que fue de público conocimiento para todos. Y como las dos estamos con los más chiquitos de las escuelas, decidimos hacer un recorte y solo abocarnos al primer año de la escuela primaria, es decir, chicos y chicas de 6 años. Y el principal tema de lo que nosotros estuvimos trabajando es el proceso de la apropiación de la lectura y la escritura de los alumnos y las alumnas de primer año. Y cómo se fue modificando en los tiempos de la pandemia la manera de aprender a escribir y a leer. Sí, y además fue fundamental el cambio de que hay que tener en cuenta que ellos venían de jardín, vivieron un año en pandemia, en virtualidad, y ahora al volver a la presencialidad se encuentran en la escuela, hubo un gran cambio, y en primer año. Entonces, este modo de apropiación de la lectura y la escritura, cómo se vivió y cómo se llevó a cabo durante la pandemia, es decir, durante el año pasado. Y también al tener en cuenta que la última salita no la tuvieron, también fue muy difícil para los docentes enseñar esta última salita en tiempos de pandemia. Por ello los chicos y las chicas pasaron a primer grado sin tener su última salita. Bueno, por todo lo que dijimos recién, nuestro objetivo, nuestro propósito era investigar, conocer y entrevistar también a diferentes docentes sobre estos nuevos modos de aprender que se vivieron durante la pandemia. ¿Cómo hicimos esto? Por medio de entrevistas a docentes de diferentes grados y también a directivos y al equipo de orientación escolar, de cómo fueron abordando ellos y cómo fueron ayudando a los docentes de primer año. Algunos interrogantes que le hicimos fueron cómo cambió en este último tiempo el modo de aprender a leer y escribir en los niños y en las niñas de primer grado. ¿La alfabetización se llevó a cabo a todos de la misma manera durante la pandemia? ¿Qué aspectos positivos y negativos se encontraron en el aprendizaje en tiempos de pandemia? Y elegimos este tema, la lectura y la escritura, porque es algo fundamental en los primeros años de vida. Si bien los alumnos ingresan con un cierto conocimiento, porque tienen modos de leer y escribir de forma no convencional, porque se fueron apropiando durante años anteriores. En primer grado se hace hincapié, esto no quiere decir que previamente o después no se haga, sino que es fundamental el primer grado al momento de alfabetizar y que aprendan a leer y escribir de forma convencional.
En este trabajo, al analizar que los alumnos en primer grado, que mayormente tienen 6 años, en la escuela primaria pública, le entrevistamos a una docente de la escuela número 15 de Luján sobre el área de práctica del lenguaje. Sí, hacemos hincapié en esto, de que vamos a investigar sobre escuelas públicas y no privadas. ¿Por qué? Porque en diferentes datos se comprobaron que en el sector público había poca conexión a internet, o sea, que la gran mayoría de las familias no tenía wifi en sus casas. Esto también lo comprobamos con la entrevista a esta docente que estaba a cargo de primer año, que ella nos decía que casi nadie de las familias tenía wifi. Todas las familias contaban con celular y con WhatsApp, por lo que ese era su medio de comunicación, a través de mensajes y a través de llamadas. Tengamos en cuenta que en una misma familia hay varios hermanitos que asisten a la misma escuela en diferentes años y es el único medio, el celular y los datos en el cual muchas veces se acababan y no podían comunicarse con la docente o asistir a esa clase a través del WhatsApp, o no le daban los tiempos, ya que tenían varios hermanitos que conectarse. También, bueno, fue fundamental el trabajo con el soporte papel. Muchas de las docentes entrevistadas, en el momento de entregar las mercaderías, les entregaban juegos fotocopias que ellas armaban, y esto lo podemos relacionar con lo de el concepto de curaduría docente, la recopilación con ideas, orden, jerarquización de contenidos que ellas quieran abordar en ese tiempo y en ese momento. No es una mera recopilación de actividades, sino que tiene un sentido didáctico. Tienen que reflexionar nuevamente las actividades que han seleccionado para aquellos alumnos que no pueden acercarse a estas actividades. Entonces las tienen que reflexionar de nuevo. Y también al reflexionar podemos hacer relación con el currículum, y en este caso currículum prioritario que se llevó a cabo organizando los principales contenidos que se debían llevar a cabo en ese año que se estaba trabajando. Esto fue fundamental, trabajar con los currículum prioritarios. También se vieron muchos programas que el Estado les ha garantizado, como por ejemplo los cuadernillos que llegaban a las escuelas, muchas docentes trabajaron con ellos, o con los programas de televisión en la tele pública, que también se trabajaban con estas actividades. Y bueno, por último, queremos hacer también alusión a la cultura digital, que fue tan importante en esta pandemia. Todo fue a través de la virtualidad. Nos vimos a través de una pantalla y esto cambió completamente todo, los modos de aprender y los modos de enseñar.